Hoy quiero traerles, queridos amigos, un tema que está en Romanos 10, verso 4. Por, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos aquel que cree. ¿Qué significa el fin de la ley es Cristo? Cita preferida de los protestantismos para sostener que la ley fue, quedó abolida. Pedro dice que los indoctos tuercen las escrituras. Veamos en 2 de Pedro 3:16. Y dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Veamos lo que trató de decir Pablo en esta cita. Una de las herramientas indispensables para no torcer la Biblia es ver la gramática del texto, o sea, cómo lo traduce el griego original, la palabra griega usada. Aquí en Romanos 10:4 vemos que la palabra aquí usada es la palabra fin, ¿no? La que hay es la que ahí pone en duda. En la versión de Reina Valera 1960, en el griego original es la palabra telos. Fin es telos, que tiene una gama de significados. Puede ser fin, puede ser meta, propósito, objetivo. Entonces vemos aquí como algo que apunta a un objetivo, a un fin, a una meta, ¿no? En la palabra original telos. Veamos, creo que notemos en otras versiones lo que traducen mejor, ¿no? Vemos en la Biblia textual, vemos, en otra Biblia vemos que dice Romanos 10:4, porque el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo lo que él cree. Otra Biblia, el Castilian de 2003, vemos, y dice, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. En código real textual hebraico nos dice, porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mesías, para justicia de todo el que cree obedientemente. En la Biblia Serafín de Ausejo, en 1975, porque dice, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justificar a todo el que cree. Entonces, o sea que el tema del Pablo aquí trata de presentar es la función de la ley y es señalar el pecado y conducirnos a Cristo. Esto lo dice en la misma carta de Romanos 3:20. Nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Entonces indican que la ley no puede ser abolida ni alterada por la gracia. Ambas sostienen el gobierno divino de Dios. En Romanos 3:31 vemos, y dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley con la fe. Tanto la gracia como la ley es indispensable en el plan de salvación de Dios. La Biblia enseña que sin ley no hay gracia salvadora y sin gracia salvadora tampoco hay ley. Ambas cosas van de la mano. La ley revela el pecado, mientras que la gracia liberta el pecado. Vemos en Romanos 3:20, que ya lo hemos visto, y en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas gracias, queridos hermanos, nos vemos hasta pronto, que Dios los bendiga. Y escríbeme un comentario aquí sobre el tema de hoy.